Soy yo otra vez. No me había perdido en el sendero de la vida, sino que mi micrófono se había malogrado, pero pude comprarme otro, así que vamos a comenzar. Iniciando funciones. Bueno, antes de iniciar, les quería dar un consejo ya. Trátense de aprender la teoría, léanse lo que les da traten de, no sé, quizás imprimirlo, porque si lo llevan en el celular leyendo en el micro, pues puede que se lo roben, ¿me entienden? O traten de imprimirlo y tratar de llevarlo en todo sitio, su hoja impresa de teoría, eso es lo que yo he hecho, y tratar de leer siempre, darle repasar los ejemplos. Y lo que le decía de funciones, es como si en realidad todo fuera funciones, ¿ok? Todo fuera funciones. Ahorita que vamos a ver funciones, es como en realidad si todo fuera funciones. ¿Van a ver? Y bueno, nada, eso era una sugerencia. Entonces comenzamos. Primero sería este de aquí, que dice actividad, función de cálculo de velocidad. Ya, nos pide lo de siempre, que abramos la carpeta eg.js, que abramos una carpeta, que creemos un index y que lo enlacemos con nuestro JS. Dice, en el index JS escriba la sintaxis básica de una función que ya vimos, que tienes que haber leído tu teoría, y definimos la variable para la distancia. Y esta es la sintaxis básica de una función. Acá está, se escribe función. Bueno, función en inglés, que sería function o algo así, parecido, no es muy bueno en inglés. Este es el nombre de la función. Aquí dentro van a ir los parámetros, que a mí al principio me costó entender que era un parámetro, pero más ratito lo voy a explicar mejor, o lo voy a tratar de explicar mejor como yo lo entiendo. Bueno, creo una variable para la distancia, creo una variable para el tiempo dentro de la función, obviamente, y define la variable para el cálculo de la velocidad, que sería, estamos creando una variable llamada velocidad, y esta va a ser igual a la distancia, distancia entre el tiempo, o sea, a estos dos parámetros de aquí. Si se dan cuenta, si se han visto mis otros videos, yo no suelo poner esto, y no es necesario, ¿ok? O sea, si yo pongo o no pongo es indiferente, no da error. Solo que esto se pone al principio para cuando estás aprendiendo no te equivoques, porque en realidad también esto significa que pues estás finalizando esa línea. Y imprime en consola. Luego ponemos en consola. La velocidad de móvil es velocidad. En realidad nos dice que lo pongamos así, como el que está acá. Me fue. Control K, lo descomento. Nos dice que pongamos así ya. Pero yo estoy empezando. Pero estoy empezando a implementar esto de aquí. Que es una forma más elegante. Bueno, eso dice en la teoría, que es una forma más elegante de implementarlo, ¿ok? Se escribe entre estas comillas que tengo que poner al 93, al 39, no, al 69, al 96, al 96, es al 96 y salen esas comillas, ¿ok? Y para llamar a una variable dentro de esta función tendríamos que poner el símbolo del dólar y entre llaves el valor, o bueno, el valor no, el nombre de a quien vamos a llamar, ¿ok? Entonces traten de practicar eso también. Voy a comentarlo de nuevo, control KC. Listo, acá incluso le puedes dar una notita, forma más elegante. Y luego nos dice que pues que ejecutemos la función 3 veces. Estamos ejecutando esta función. Y lo que va a hacer es esto, pues, ¿no? Esta es la sintaxis de una función. Como les venía explicando y voy a hacerlo de nuevo. Se tiene que escribir function. Se tiene que poner el nombre de la función y aquí adentro van a ir los parámetros. Creo que sí estudiamos los parámetros en la vez pasada o no me acuerdo. Los parámetros se va a ver un poco mejor aquí ya. Pero a grandes rasgos, cuando nosotros vamos a llamar a esta función, es que va a hacer algo. O sea, una función es para que haga algo. ¿Y qué va a hacer? La función calcular velocidad va a hacer esto. Bueno, en este caso, tiene una variable constante que es 10, tiene una variable constante de tiempo que es 2, y crea otra variable constante que se llama velocidad y divide distancia del tiempo y te devuelve esto. Entonces, si yo llamo 3 veces a esa función, me va a dar 3 veces 5, pues no, porque va a operar y el resultado, que va a ser velocidad, me lo va a dar 5, y entonces me va a imprimir en consola esto de aquí, ¿ok? Yo le doy control S, bueno, ya estaba aquí ya, y pues ahí está, ¿no? La velocidad en móvil es 5, ¿por qué? Porque dividió 10
entre 2, 3b. Voy a comentar y voy a descomentar esto. Y es la segunda parte. Control K. ¿Dónde está? Rotito. Me había caído algo en el ojo. Ya. Vamos aquí. Ahora aquí, en el archivo index.js, modifica la sintaxis. Vamos a modificarlo de arriba de la función para que sea una función flecha. ¿Tan rápido? Estoy. Innerance. Función de velocidad. Función de velocidad dinámica. Función de velocidad dinámica. Ahí está. En el archivo JS modifica la función que tome un argumento. Modifica la función para que tome argumentos, la distancia y el tiempo. Y use estos parámetros en lugar de las variables programadas. Bueno, aquí está y voy a explicarlo. Lo que les decía, pues no, acá se va a explicar un poco mejor esto de las de cómo usar los parámetros o argumentos también. Bueno, ahí dice argumentos, pero yo recuerdo que son parámetros. O creo que se le puede venir decir lo mismo. Más rato lo averiguo, o déjame lo averiguo ahorita. Listo, el buen ChatGPT ya nos respondió. Resulta que estos son parámetros y estos son argumentos. Los parámetros son lo que ponemos cuando estamos haciendo la función y los argumentos son cuando nosotros llamamos a la función. Entonces estos son parámetros. Entonces decimos, hey, vas a hacer una función llamada calcular velocidad y vas a tener estos parámetros. Y distancia y tiempo. ¿Qué va a hacer esa función? Va a hacer esto. Va a crear una variable que se llame velocidad, porque vamos a necesitar almacenar el resultado en algo. ¿Y qué vas a hacer? Al primer parámetro lo vas a dividir entre el segundo parámetro que te dé. Y luego me vas a dar, y lo vas a almacenar en una variable que se llame velocidad. Y luego me vas a imprimir en consola, que si se dan cuenta, esto es lo que les decía. JavaScript es casi puras funciones, porque si se dan cuenta, esto es una función. Bueno, se podría decir que funciona como una función, porque lo que hace console.log es darnos algo. O sea, hace algo. Console.log hace algo. Es como, si se dan cuenta, es como este es el console.log y se pone entre paréntesis. Que le estamos diciendo que al console.log que haga algo, ¿me entienden? Eso es lo que le decía. Y luego, mientras más adelante vayan, se van a dar cuenta que casi todas funciones, ¿ok? Bueno, estábamos aquí. La velocidad del móvil, bueno, vamos a imprimir en consola. La velocidad del móvil es velocidad. Bueno, nos dice eso y luego nos dice que pues que probamos, ¿no? Que probemos. Entonces acá lo que les decía, acá llamamos a la función calcular velocidad 3 veces y le damos diferentes parámetros. Le damos 10 y 2, o sea, va a dividir, acá va a salir 5. En I2 acá va a salir 50, o tiene que salir 50, y acá tienen que salir 25, porque va a dividir 75 en 3. Yo le doy control S, ahí está. Me dio la velocidad de 5, la velocidad de 50 y la velocidad es 25. Bueno, seguimos. Ya comenté la parte de arriba, ya les comenté esta parte. Y lo que vamos a ver aquí es una función flecha. ¿Okay? Esta es una función flecha. Y es una función flecha. Es similar, pero como dice aquí, esta actividad mejorará la función anterior para que devuelva la velocidad y así poder retornar este valor. Si se dan cuenta, acá la diferencia es que pues acá ya no pusimos esto, ya no nos va a devolver que escribe en la consola, sino que nos va, bueno, como dice acá, return en inglés es retornar, entonces ya no nos va a retornar la escritura en consola, sino que nos va a retornar simplemente la variable. ¿Y esto para qué va a servir? Va a servir para poder reutilizar este valor en los siguientes pasos. Entonces, lo de siempre, abrimos el visual en la carpeta que estamos trabajando, abrimos el index y escribimos esto de aquí, pues no, que ahorita lo paso y cara. Esta es la sintaxis de una función flecha. Si se dan cuenta, ya no es necesario poner function, porque ahora tiene es como una variable, ¿no? Es como una variable, porque hasta aquí en realidad es una variable, tiene la sintaxis de una variable, ¿no? Acá tenemos la variable, el número de la variable, aquí el igual, pero ¿qué es igual esto? Esto es igual a una función. Esta parte nos dice, la sintaxis de aquí nos dice que esto es igual a una función. ¿Y qué hace esta función?
Lo mismo de arriba, trabaja con 2 parámetros. ¿Y qué hace eso? Simbolizado por lo de acá. ¿Qué va a hacer esa función? O sea, ¿qué va a hacer? Va a ser esto de aquí. ¿Qué va a hacer? Va a tomar, o bueno, va a almacenar en una variable velocidad, va a dividir el parámetro 1 entre el parámetro 2, que es tiempo, y va a retornar, o sea, esta función lo que va a hacer es retornarme velocidad. Me va a retornar velocidad. ¿Qué es qué? Es la distancia entre el tiempo, o sea, el parámetro 1 entre el parámetro 2. Bueno, como nosotros hemos hecho que no imprime en consola, sino que simplemente nos retorne lo que se almacene en velocidad, acá ¿qué podemos hacer? Bueno, o qué nos dice que hagamos, o para qué se utilizaría, Dios mío, se me va la palabra, para reutilizarlo. Acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí, o que está pasando aquí, es que vamos a hacer 3 veces esa función con diferentes parámetros. Acá no, nos dice, bueno, nosotros estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? En una variable, variable, valga la redundancia, creamos una variable llamada velocidad, y esta va a ser igual a, y llamamos a la función, y es entre 2, que pues aquí nos va a salir 5, ¿sí? Nos sale 5. Y nos va a imprimir en consola la velocidad de Juan es velocidad 1, o sea, lo que está almacenado acá. Y aquí lo mismo, solo que aquí, como les decía, estoy utilizando el template string, que es que pongamos estas comillas de aquí, y dentro de esas comillas nosotros podemos llamar a expresiones. En este caso estamos llamando a esta variable, y aquí utilizo de nuevo lo normal, pues, ¿no? Lo normal. Pero lo que se tenía que aprender más que nada era esto, pues, ¿no? Cómo hacer una función y o tratar de entender cómo funciona, ¿no? Les recomiendo sí o sí que traten de entender las funciones, porque luego se van a dar cuenta que casi todo es una función, ¿ok? Casi todo es una función en JavaScript. O bueno, eso estoy viendo hasta ahorita, porque yo estoy un poco más avanzado que estos temas, ¿no? Y bueno, nada, eso es todo. Nos vemos luego.